Vamos a empezar por los códigos de estado en las respuestas. Para ello vamos a mirar un momento aquí, vamos a ir a OpenAPI Specification y aquí tenemos el HTTP Status Code. Si le damos ahí en HTTP Status Codes, aquí nos hablan un poco, digamos, de lo que tiene que ver con esa parte, ¿no? De los diferentes estados que hay disponibles y nos mencionan un RFC, que es el 7231. Ese RFC, como les comenté anteriormente, pues es soportado por el Grupo de Trabajo de Ingeniería de Internet y tenemos esta herramienta para buscar esos RFCs. Vamos a buscarlo, por ejemplo, aquí. Esto simplemente para que vean cómo se hace. Y aquí nos encontramos pues con toda la documentación de esa mejora, de lo que propusieron en su momento y de las mejoras que le han hecho y otra cantidad de cosas. Pero bueno, esto es demasiada literatura. Este no es el objetivo del video. Se los dejo como un recurso para que lo puedan consultar y cuando lo necesiten pues ya saben dónde buscar. Solo vamos a comentar brevemente este apartado de aquí, que es donde nos habla de los códigos de estado de respuesta. Aquí vemos unos números, por ejemplo vemos el 100, el 101, el 200 que significa un OK, que muchos de ustedes a lo mejor ya lo conocen y asimismo vemos una cantidad de códigos aquí que si nos vamos a cada una de estas partes pues nos va a decir qué es lo que significa. Por ejemplo el 403, forbidden, básicamente pues es cuando no tenemos derecho de acceso a un recurso. Pero bueno, como les digo, esto digamos es mucha literatura y lo podrán consultar ustedes. Yo de momento ya tengo un resumen y se los voy a comentar aquí brevemente. Básicamente, cuando trabajamos con APIs, pues debemos dar una respuesta coherente a la operación. Es decir, si fue exitosa, pues debemos devolver un código que signifique que fue exitosa, pero no siempre será un 200, puede ser un 201, puede ser un 204. Hay diferentes códigos que significan éxito, pero pues que tienen sus detalles. Lo mismo cuando hay un error, porque el error puede ser porque el cliente está enviando mal la información, porque no tiene permisos, puede ser un error del servidor, entonces eso hay que tipificarlo. Para ello nosotros manejamos 5 niveles de códigos de error, que son esos que podemos ver nosotros aquí. Aquí hay diferentes códigos que van dentro de un nivel, por ejemplo todos los que van dentro del rango del 200 al 205 y asimismo hay muchísimos, incluso se pueden personalizar algunos. Entonces esto pues no es más digamos como que una categoría. Los del número 100, todos los que sean 100, 101, esto son informativos y básicamente son temporales. Esto digamos es cuando un cliente hace una petición, se le devuelve un código 100 para informarle de que se recibió esa petición, de que se entendió y que se está procesando, por ejemplo. Y luego pues se le devolverá otro código cuando finalice. Luego los que están dentro del rango de 200 generalmente pues significan éxito, pero puede ser éxito de que fue creado, de que se encontró, de que no hay elementos. Esto significa que no hubo un error, pero hay muchos matices aquí que ya iremos viendo poco a poco. Y luego tenemos los que están en el rango del 300, que serán 301, 302 y significan redirección. Aquí básicamente pues es que el cliente tiene que llevar a cabo otra acción adicional a la petición que hizo inicialmente para que se complete digamos como todo lo que se espera que haga esa operación. Y posteriormente tenemos los de error, que son el de 400 y el del 500, que son muy conocidos porque pues tendemos a cometer muchos errores cuando estamos desarrollando, pero el de 400 son errores que tienen que ver con el cliente. Aquí es porque envían mal los datos, porque no tienen permisos, diferentes cosas, mientras que los del rango del 500 son errores del lado del servidor. Cuando tenemos un error por el orden del 500 hacia arriba, pues aquí ya sabemos que es algo que tiene que ver, digamos, con la parte del backend, ¿no? Cuando se está consumiendo una API y obtenemos un error de este tipo, pues aquí sabemos que ya será algo, digamos, que tiene que ver más con esa parte de backend y ya sabemos, digamos, por dónde buscar. Y depende del tipo de error específico, pues podríamos tener a lo mejor más información. Entonces, estos son los grupos que nosotros manejamos. Vamos a hacer una prueba muy sencilla. Yo he inicializado el microservicio de Customers. Aquí lo tengo, vamos a accederlo, vamos a levantar la interfaz gráfica de Swagger de ese microservicio y aquí lo tenemos. De momento no tenemos ningún cliente creado, vamos a hacer un get list y vamos a darle probar, así tal cual sin haber creado nada. Si nos vamos a ver la respuesta, aquí podemos ver que no nos ha devuelto información, a pesar de que nos ha dicho que el código de respuesta es un 200 y ese 200 significa OK, significa éxito.
Esto en principio está bien, pero no es muy específico y por ejemplo, alguien que esté desarrollando una aplicación en Angular, por ejemplo, el cliente, si no valida que en la respuesta hayan datos y solo se fía por el código, empezaría a procesarlo y a lo mejor le daría un error, un null pointer exception, por ejemplo. Entonces sería mucho mejor nosotros devolverle un código más específico para que él valide con ese código antes de empezar a procesarlo y decir, si le llega un código que es ok, efectivamente lo pueda empezar a procesar, de lo contrario pues mostrará la correspondiente excepción. Entonces vamos a revisar un poquito esto más a fondo. Aquí ya dijimos que esto está bien. Vamos a cambiar ese método que nosotros tenemos aquí en el controller de customer. Vamos a buscar el que se llama find_all, el de la lista, y vemos que simplemente estamos retornando un listado de customers y no estamos haciendo ninguna validación. Si esto nos devuelve datos, lo regresamos y si no, pues también, y no indicamos nada. Pero como ya dijimos que queremos cambiar este 200 por algo que sea mucho más específico, vamos a poner que nos devuelva un no content, por ejemplo, que será otro código. Entonces vamos al método, voy a parar esto y vamos a hacer aquí un pequeño cambio. Aquí he agregado simplemente un if para decirle que si el contenido que obtenemos es igual a null o está vacío, pues que retornemos algo, y si no, retornamos ese contenido. Y el siguiente cambio que vamos a hacer será introducir esta clase que nos ofrece Spring Boot. Y básicamente pues es una clase que nos facilita manejar, digamos, toda la respuesta en un único objeto, por así decirlo. Aquí podemos meter tanto el objeto que nosotros queremos devolver, en este caso será un listado de customer, y adicional le podemos indicar otras cosas como un header, le podemos indicar el código que nosotros queremos retornar, que es el que más nos interesa, y digamos cosas por ese estilo. Entonces vamos a hacer ese primer cambio en el tipo de respuesta. Entonces, si la consulta de la base de datos nos devuelve un null o nos devuelve un objeto vacío, vamos a decirle a nuestro método que haga un return de un response entity con un estado no content. Y con esto ya veremos el efecto, que él nos dará un código diferente. Si por el contrario esta consulta nos devuelve un listado de objetos, pues vamos a devolverlo. Entonces le decimos igual un return de un response entity con un código ok, y en el body pues le vamos a pasar ese listado. Y con eso ya hemos modificado este método para que responda con un código diferente en los dos escenarios diferentes. Ambos están dentro del rango de los 200, pero significan cosas distintas. Vamos a observarlo en la prueba. Vamos a ejecutarlo nuevamente. Aquí ya iniciado, vamos a hacer un refresh. Y vamos a probar el método de find_all. De nuevo, aquí lo tenemos, vamos a darle probar. Y si nos vamos a la respuesta, aquí podemos ver que el código que nos devuelve es un código diferente, es un 204. Ese 204, si lo observamos en el RFC, aquí está, y dice que significa no content. Aquí podríamos ir y ver toda la especificación y diferentes cosas, pero básicamente es eso. Vemos que está en el rango de los códigos que significan éxito, pero son diferentes. Entonces es mucho más coherente y sería mucho más útil para quien está construyendo, digamos, un cliente para este microservicio, pues que cuando no haya contenido le devuelva un 204 y no le devuelva ningún contenido, que le devuelva un 200 con algo que está vacío. Digamos que es mucho más coherente, y ese tipo de cosas pues es por donde va, digamos, un poco lo de las buenas prácticas. Bueno, y antes de finalizar este tema y meternos en el manejo de las excepciones centralizadas, veamos un par de ejemplos más. Veamos el método de buscar por ID. Si le damos a este de aquí, nos pide ingresar un ID. Vamos a ingresar aquí cualquiera, le damos a ejecutar. Y aquí vemos que nos devuelve un error, porque no tenemos, digamos, ningún cliente creado, pero no debería devolvernos un error, debería devolvernos más bien un no found, porque es un recurso que no existe, entonces debería devolvernos un no found. Vamos a cambiar ese y vamos a ver también el de crear. Vamos a darle aquí un momento al de crear, le damos probar, dejémoslo tal cual. Le damos ejecutar y aquí vemos que nos está dando un 200. Este debería devolvernos un método diferente, que es un create, por ejemplo. Esto de acuerdo al RFC. Aquí vemos que un no found, por ejemplo, debería ser un código 404, que es cuando no se encuentra un recurso, y un create debería ser un 201. Entonces vamos a cambiar, igualmente lo vamos a cambiar aquí, vamos a detenerlo. Y vamos a cambiarlo para que nos devuelva los respectivos códigos que deberían ser. Miremos el post, este nos devuelve un OK, entonces vamos a colocarle aquí simplemente que nos devuelva un create.
Entonces vamos a cambiarlo aquí para que nos devuelva un response entity con el estado correspondiente. Aquí simplemente hemos cambiado un poco esta parte de aquí para incluir el estado HTTP, que va a ser un create. Le quitamos el OK, le pasamos el objeto y le decimos que nos responda un create. Y con eso ya quedaría ese método. Ahora vamos a cambiar este otro de aquí, que es el que nos devolvía un error, para que en lugar de eso nos devuelva un no found cuando no existe. Yo ya tengo el código aquí, lo voy a pegar. Y aquí lo único que hace falta es cambiar el tipo de retorno que nos devuelve para que sea un response entity de tipo customer. ¿Qué es lo que hemos hecho aquí? Simplemente aprovechamos la clase optional, que es una característica de Java 8, para decirle que si existe un objeto en la base de datos con ese ID, que nos retorne un OK y que nos devuelva ese objeto, y si no existe, pues que simplemente nos devuelva un no found. Y con eso digamos que ya nos ha quedado una solución muchísimo más elegante. Vamos a ejecutarla de nuevo y vamos a verificar que ahora, cuando no existe este recurso, pues nos devuelva efectivamente un no found en lugar de un error, y que este nos devuelva un create cuando se crea un objeto. Vamos a probar de nuevo, démosle un refresh y vamos a probar antes de crear. Probemos este de aquí, el get ID, démosle aquí ejecutar, coloquémosle un ID cualquiera, el 1 por ejemplo, le damos ejecutar. Y vemos que ya no nos devuelve una excepción, sino un error controlado, que es un 404, que significa que no existe, de acuerdo a lo que nosotros tenemos aquí en nuestro RFC, un no found. Dice que ese recurso con el 1 no lo encontró, y eso está bien, es lo que nosotros queríamos conseguir. Ahora, si vemos el de crear, vamos a un momento, vamos a darle probar y simplemente ejecutémoslo aquí con los datos que tiene por defecto. Démosle ejecutar. Y aquí vemos que ya nos está devolviendo un 201 más el objeto que hemos creado previamente, y esto pues está mucho mejor porque es lo que nosotros queríamos y está de acuerdo al estándar que estamos trabajando. Aquí podemos ver que un 201 significa create, entonces quiere decir pues que estamos logrando el objetivo, que es estandarizar el diseño de nuestras APIs. Ahora si le damos aquí de nuevo buscar por el ID, el ID 1 efectivamente nos lo debe encontrar. Aquí nos devuelve un 200, eso está bien, que es el que hemos acabado de crear, es ese objeto que acabamos de crear. Y ya con esto pues podemos dar por cerrado lo que es esta parte inicial de los estados HTTP que se deben manejar cuando trabajamos con APIs, y en la próxima clase pues vamos a tratar un poco ya lo que son las excepciones centralizadas, que también tiene un poco que ver con este tema, pero es algo digamos un poco más avanzado. Por ahora esto lo hemos hecho en nuestro microservicio de Customer, como comentábamos al inicio, pero yo los invito pues a que ustedes lo hagan en los demás microservicios para que puedan practicar. Recuerden que esto se implementa en la clase REST Controller, en la capa digamos donde está el controlador, que es donde está nuestra API, y lo que deben hacer es cambiar el tipo de retorno que tiene cada uno de esos métodos. Aquí lo vemos por ejemplo en el de listar todos, que lo cambiamos a un response entity, y le colocamos un condicional para que nos responda un no content o un OK. Y lo mismo hicimos para el buscar por ID, para que nos devuelva un no found o nos devuelva un OK con el objeto. Y lo mismo digamos hicimos aquí en el post a la hora de crear, que cuando nosotros creamos un objeto pues nos devuelva un status create. Entonces con esto pues ya tienen para hacer toda esa parte básica en los demás microservicios. Así que nos vemos en la próxima clase.